Buenas tardes, alumnos. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo han amanecido el día de hoy? Me supongo que muy bien, para poder llevar una vez más a tu hogar pues la enseñanza del día de hoy. Y espero que estés bien tranquilo, dispuesto a escuchar y muy quietecito para poder aprender el tema del curso de geografía. Bien, como te darás cuenta, en la clase anterior hemos trabajado lo que es el sistema planetario solar y hemos culminado con todos los tipos de planetas. Muy bien, ahora el día de hoy vamos a dar un nuevo tema, pues, que te va a gustar también y a continuación lo vamos a detallar. Bien, alumnos, como les decía, el día de hoy nuestro tema a tratar es el escudo de la Tierra y vamos a hablar en este caso la atmósfera. Tenemos que saber qué cosa es primeramente la atmósfera. Bien, la atmósfera es la masa gaseosa que envuelve a la Tierra. Una masa de gases, ¿no? Que envuelve a la Tierra. ¿Ya? Y está unida, ¿no? La Tierra está unida por una fuerza llamada gravedad y dinamizada por una radiación solar. Entonces ustedes saben bien claro que la gravedad es una fuerza, ¿no? Que nosotros no lo podemos ver, pero los cuerpos, pues prácticamente los cuerpos siempre se van a mantener por lo mismo que hay gravedad, ¿no? O sea, esto está alrededor, pues bueno, de nuestra atmósfera en sí y dinamizada por la radiación solar. Bien, ahí tenemos lo que es. Ahora vamos a ver de dónde proviene la palabra atmósfera, qué significa según el vocablo griego. Atmos significa gas y espaira significa esfera. Entonces, ambos vocablos dan lugar a su significado como esfera de gas. Seguimos, chicos. Ahora vamos a ver por qué es importante nuestra atmósfera, ¿no? Entonces, decimos que primeramente hace posible la respiración. Entonces, es muy importante porque nos va a ayudar con la respiración, ¿no? Porque de ella pues vamos a respirar el aire puro. ¿Qué más? Transmite el sonido y propaga la luz. O sea, a través de la atmósfera también podemos adquirir nosotros el sonido, ¿no? La propagación de la luz. Seguimos. Permite el vuelo de los aviones y la combustión. Claro, si no hay imagínate si no existiera ese tipo de, si no existiera la atmósfera en sí, el aire, no funcionarían, ¿no? Los aviones. Entonces, el vuelo de los aviones va a depender también de nuestra atmósfera. Y la combustión, dice ahí, ¿no? Regula la temperatura de la Tierra. Es otra de las importancias de la atmósfera. Va a regular la temperatura de la Tierra, ¿no? Y al hablar de temperatura, pues hablamos de que si hace mucho calor, ¿no? Frío. Entonces, todo ello es lo que es importante en nuestra atmósfera. Bien, seguimos con la composición de la atmósfera. Cuando hablamos de la composición de la atmósfera, decimos que nuestra atmósfera está compuesta por elementos químicos, ¿no? En este caso, la mayor cantidad del elemento, por ejemplo, es en el nitrógeno, ¿no? Nuestra atmósfera tiene nitrógeno un 78%, o sea, es una gran cantidad. Y oxígeno 21%. Otros elementos solamente el 1%. Entonces, mira que la mayor cantidad, ¿no? Lo vemos en el
nitrógeno, que tiene 78%. Entonces, esto significa que el gas más importante es el nitrógeno. Esto significa que el gas más importante es el nitrógeno. Y el segundo gas más abundante es el oxígeno. Bien, ahora vamos a ver lo que viene a ser la estructura de la atmósfera. Bueno, la atmósfera se compone de 5 capas. Esto lo tienes que saber bien, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a estudiar cuáles son esas capas y dónde lo podemos encontrar o en qué, ¿no? En qué parte de las capas también nosotros nos encontramos. Bien, en esta parte te voy a hablar de la troposfera. La troposfera es una capa, ¿ya?, en donde vive el hombre. Y también van a suceder los fenómenos meteorológicos, que vienen a ser los fenómenos meteorológicos. La aparición pues de las lluvias, el viento, las nubes, etcétera. Bien, ¿y qué significa troposfera? Bien, troposfera significa esfera de cambios. O sea, en esta capa se dan todos los cambios de los fenómenos meteorológicos. Bien, seguimos con la segunda capa, que viene a ser la estratosfera. En la estratosfera nosotros vamos a encontrar, ¿qué cosa? La capa de ozono. ¿Y qué hace esa capa de ozono? Absorbe los rayos ultravioletas. ¿Protegiendo a quién? A los seres vivos, ¿ya? Entonces, esta capa es bien importante también, ¿sí? ¿Y su nombre qué va a significar? Estratosfera significa esfera de capas. Tercera capa. Veamos ahora a la mesósfera. La mesósfera. La zodiosfera le da el color azul a la atmósfera. Cuando uno ve a nuestro alrededor todo el cielo, todo alrededor de nuestra tierra, vemos siempre que hay, ¿no? Siempre hay un color azul, ¿no?, a nuestro alrededor. Y pues vemos que ahí da a entender esta capa, ¿no?, de la mesósfera, ¿no? Le da color azul a la atmósfera, o sea, en sí al gas, al aire que nosotros tenemos, ¿no? Bien, aquí los fragmentos de meteoritos terminan de hacer ignición. Significa la palabra ignición. Bien, en otras palabras, que se encienden las temperaturas, ¿no?, de esos fragmentos de meteoritos, ¿no? Y hay un cambio ahí. Entonces, en la mesósfera ocurre esto, ¿no? Vemos que la zodiosfera le da el color azul a la atmósfera, ¿ya? Bien, su nombre significa esfera media. No te olvides que la mesósfera significa esfera media. Muy bien, seguimos entonces con la cuarta capa, que viene a ser la termósfera. Termósfera. En esta capa se producen las auroras polares. Se reflejan las ondas de radio y televisión. Por esto recibe, ¿qué cosa? El nombre de capa de la comunicación. O sea, la capa de la comunicación. O sea, a través de la termósfera, en esta capa, se van a reflejar las ondas sonoras, ¿no? Las ondas de radio, televisión, ¿no? Por la que uno pues viene al mundo, ¿no? Y capta todo esa radiación para poder nosotros de repente, ¿no?, ver la televisión o escuchar la radio, ¿no?
los sonidos, ¿no? Entonces, en la termósfera ocurren estos hechos. Muy bien. Por esto, dice, recibe el nombre de la capa de la comunicación. O sea, es llamado la capa de la comunicación, la termósfera. ¿Y qué significa su nombre? Bueno, significa esfera de calor. ¿Ya? Esfera de calor. Bien. Y culminamos con la última capa, que viene a ser la exósfera. La exósfera, bueno, lo vamos a encontrar esta capa a la magnetosfera. O sea, dentro de la exósfera encontramos a la magnetosfera. Entonces, cuando hablamos de magnetosfera, pues bueno, todo lo magnético, ¿no? Bueno, también dice que se le llama el cinturón de Van Allen. ¿Ya? Es un nombre a alguien que se llama, ¿no? Van Allen, pero también lo llaman así, ¿no? Y es una esfera magnética, ¿ya? Que nos protege de los rayos cósmicos, de los cosmos, ¿no? Entonces, en la exósfera se da todo lo que es magnético, ¿no? ¿Ya? Entonces, su nombre, ¿qué significa? Esfera externa. ¿Ya? Exósfera significa esfera externa, ¿no? Muy bien, que es fuera. Muy bien, chicos. Bien, espero que te haya gustado el tema de hoy referente a la atmósfera, y vamos a ver unos ejercicios que vamos a desarrollar de nuestro libro para reforzar nuestro aprendizaje. ¿Ya? Para ello te voy a invitar que abras tus libros. Bien. A ver, alumnos, vamos a continuar entonces con la clase. Les había invitado a abrir sus libros. Vamos a ver en la página 212, donde tenemos la retroalimentación al tema de hoy. ¿Sí? Bien. Vamos a ver la primera pregunta que nos dice acá. Para completar, ¿ya? Las capas de la atmósfera son... ¿Cuáles eran las capas de la atmósfera? Hemos dicho que eran 5, ¿sí? Entonces, vamos a colocar, eran la troposfera, estratosfera, la mesósfera, la termósfera y la exósfera. Son 5 capas, ¿ya? Bien. Punto 2. Es la capa donde ocurren los fenómenos meteorológicos. Viendo la explicación de la clase, hemos visto en las 5 capas, hay una capa donde suceden estos fenómenos. Y lo vemos esto en la capa de la troposfera. Punto 3. ¿Cuál es la capa donde se ubica el ozono? El ozono, o sea, la capa de ozono en sí. ¿Ya? Entonces, al ver también nuestra explicación, hemos mencionado que en la estratosfera se encuentra la capa de ozono. Entonces, ahí se ubica el ozono. La estratosfera. Bien, esa es la número 3. Punto 4. Es la última capa de la atmósfera y es la más externa. Bien, también mencioné en la explicación del tema, hay una capa que habla donde es la más externa, ¿no? Entonces, es la exósfera, ¿ya? Muy bien, chicos, vamos a continuar entonces con la siguiente página, que vendría a ser la página 213. En la 213 encontramos verificando el aprendizaje. Bien, a ver. Nosotros vemos ahí, la pregunta 1 dice así. La capa de ozono que absorbe los rayos ultravioletas se encuentra ubicada en la... O sea, ¿en qué capa se encuentra ubicada la capa de ozono que absorbe los rayos ultravioletas? Bien,
tenemos A, que viene a ser ionosfera, B, troposfera, C, mesósfera, D, estratosfera, E, termósfera. Nosotros al recordar lo que hemos explicado el tema, hemos mencionado que hay una capa donde menciona justamente sobre los rayos ultravioletas, ¿no? Entonces, ¿qué capa es la que absorbe esos rayos? Es la ionosfera. No hemos hablado de ionosfera, mesósfera sí, pero no es. Termósfera tampoco, troposfera tampoco, pero sí en la letra D está la respuesta correcta, que viene a ser la estratosfera. ¿Ya? En esa capa se absorben los rayos ultravioletas. Bien, punto 2 de la actividad. Vamos a ver. Dice ahí, la mayor proporción de elementos que contiene el aire puro en el ambiente es el... Bien, nosotros hemos visto dentro del tema la composición de la atmósfera. Y hay un elemento que tiene más, ¿no? Más cantidad, o sea, más porcentaje. Entonces vamos a ver cuál de ellos es. El oxígeno, A, oxígeno, B, argón, C, nitrógeno, D, dióxido de carbono, E, carbono. Entonces, como nosotros al ver la composición de la atmósfera nos vamos a dar cuenta que el elemento que tiene mayor cantidad, que abunda esto en la atmósfera, es el nitrógeno. Entonces nuestra respuesta sería la alternativa C. 3. El ozono de forma natural se encuentra ¿en qué capa? En la capa, vamos a ver, A, ionosfera, B, troposfera, C, estratosfera, D, mesósfera, E, exósfera. Bien, si habla de ozono, está hablando de la capa de ozono. Entonces, la capa de ozono hemos dicho que está en la estratosfera, ¿ya? Entonces, la respuesta sería la letra C. Número 4. ¿En qué capa altitudinal de la atmósfera se originan los fenómenos meteorológicos? Hemos hablado también sobre una capa, sobre los fenómenos meteorológicos. Bien, vamos a ver las alternativas. A, la endosfera. B, la estratosfera. C, la troposfera. D, la tropopausa. E, la ionosfera. Bien, son alternativas que nos dan, pero analizando cada una de ellas, bueno, solamente hay una que refleja lo que hemos visto y según la pregunta, ¿no? Sobre los fenómenos meteorológicos se originan en la capa de la troposfera, ¿ya? Entonces, la respuesta sería la letra C. 5. Una de las causas del cáncer de la piel es producida por el deterioro de la capa de ozono. Identifica en qué zona de la atmósfera se encuentra dicha capa. Bien, al hablar de la capa de ozono, bueno, de cómo se origina y qué efectos va a producir, en sí hemos, viéndolo bien a la definición de nuestra teoría de cada capa, bueno, solo hay una, ¿no?, que está en esta respuesta. Y vamos a examinar ahora las alternativas. A, en la exósfera. No, en la exósfera no. B, la troposfera. Tampoco, no se encuentra ahí. La estratosfera, bueno, en la estratosfera habla todo de la capa de ozono. Entonces, donde tiene que ver también la influencia de los rayos, ¿no?, en sí. Entonces, en esta capa se da este tipo de cosas, ¿no?, donde pues, se deteriora la capa de ozono, ¿no?
justamente por la abundancia de la temperatura, del calor, de las radiaciones, ¿no? Entonces, en la estratosfera. Entonces, D, mesósfera, no, y E, magnetosfera. Bien, entonces, si está hablando de capas, es en la estratosfera. Nuestra respuesta sería la C. 6. Capa de la atmósfera donde se encuentra la capa de la comunicación. También he hablado sobre la capa de la comunicación, ¿no? Donde va a infundir las radiaciones, para poder, donde interviene el sonido, donde pues van a surgir los efectos, ¿no? De los sonidos, la comunicación con la radio y la televisión. Entonces, esta capa, pues, lo vamos a encontrar, a ver, en la exósfera, la A, no lo encontramos ahí. B, en la troposfera, tampoco. C, en la termósfera. La termósfera hemos hablado sobre dónde se origina, ¿no? La esfera de la comunicación. Ahí lo llaman, ¿no? Entonces, la respuesta sería la C. Pero a ver, vamos a ver la D, ¿no? La D dice estratosfera, no, y mesósfera tampoco, porque leyendo bien nuestras definiciones, en cada capa se desarrollan cada una, ¿no? Y vemos nosotros que la respuesta no sería las alternativas que están ofreciendo, sino la única es la C, que viene a ser la termósfera. Bien, chicos, hemos detallado lo que es la retroalimentación y lo que vienen los ejercicios de verificando el aprendizaje. Espero que hayas captado las respuestas y pues bueno, la tarea se te está dejando para que lo hagas en el cuaderno después de haber transcrito el mapa conceptual que va a venir a través de este video. Bien, chicos, gracias por tu atención. Espero que pases un bonito día y chao.